Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, analizamos los temas que son noticia de la actualidad nacional e internacional. Hoy el panorama es totalmente internacional. Me acompaña en la presentación de nuestro programa a través de la cadena RCN y del Sistema Radio Red de Colombia, nuestra productora nacional, Paolita Camacho, ya mejorada del todo. Sí, gracias a Dios ya nos encontramos aquí otra vez en estos micrófonos de Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Sí, señora. Bueno, Venezuela sigue siendo el centro de la noticia, mi querida Paolita, y hoy tenemos protagonistas de la noticia de Venezuela aquí en estos micrófonos que nos van a contar un poco más de esa realidad. Claro que sí, nuestro invitado de la semana, una vez más, pero porque merece especial atención este caso que está viviendo nuestra hermana Venezuela, y nuestro invitado es Loren Salet, el líder de Operación Libertad, esta organización que ha liderado todas estas protestas estudiantiles en Venezuela y que lamentablemente tienen un panorama cada día más grave. Claro que sí, él nos dará algunas cifras de detenidos y nos cuenta que hay colombianos también dentro de estos detenidos que también están sufriendo las consecuencias de esta represión, de esta opresión, y que existen grupos entrenados por la ETA y las FARC para un propósito específico del señor Maduro. Y nuestra pregunta sigue siendo, ¿por qué Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, no se pronuncia frente a todos estos abusos? Además, tenemos que no propone solamente diálogos en La Habana, sino ahora también propone unos diálogos coordinados desde el Foro de Sao Paulo. Sí, señora, pero también no nos alejemos de otra realidad. Desde los Estados Unidos, el Miami Herald genera una estadística, unos datos que siguen generando más descontento en Venezuela. Las cifras no mienten. Hay un colapso de un sistema llamado socialismo. Hay una verdad que hay que quitarle la venda de los ojos a esta ceguera que tiene mucha gente en Latinoamérica para ver lo que está pasando. Ahora sí, Paolita, con luz clara. Sí, y tenemos que ver y seguir preguntándole al presidente Juan Manuel Santos que su silencio hace que sea cómplice de esta situación en Venezuela. Otro hecho muy grave que pasó la semana anterior sobre unos estudiantes que fueron retenidos porque estaban protestando pacíficamente en apoyo a Venezuela y fueron abordados por unas personas del partido de la U. Sí, señora. Y además otro hecho importante, mi querida Paolita, una grabación que nos va a estremecer un poco más y ustedes van a entender de fondo qué es lo que está pasando precisamente en Venezuela, sobre todo con la juventud. Y hay más invitados especiales, ¿no? Sí, también tenemos en nuestra entrevista de la semana a la senadora por el Centro Democrático, Tania Vega. Ella es representante de las víctimas de la guerra jurídica en el país. Recordemos que la señora Tania Vega es la esposa del coronel Alfonso Plazas Vega. Sí, señora, y si nos queda un tiempito, vamos a abordar el tema de un héroe de la patria que está retenido hace 15 años, el general Uzcategui, y el famoso caso de la masacre de Mapiripán. Sí, pues su hijo, José Jaime Uzcategui, está al frente de la OEA en una vigilia permanente exigiendo que este organismo internacional preste atención al caso de su padre, que ya lleva detenido 15 años. Este y otros temas vamos a desarrollar en la mesa de trabajo en el día de hoy, Paolita. Los invitamos para que ingresen a www.verdadcolombia.org, donde pueden encontrar los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Y no olvide unirse a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google+, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper.
Lo que viene sucediendo en Venezuela es realmente alarmante. Las violaciones a los derechos humanos se presentan a diario. Los líderes de la oposición se encuentran presos en los calabozos del régimen de Maduro, que realmente es el mismo régimen que impuso Fidel Castro cuando se apoderó de Cuba. Las continuas marchas de manifestantes contra Maduro son reprimidas violentamente por la Guardia Nacional y por los grupos de milicianos que organizó Hugo Chávez cuando sospechó que el ejército le podía retirar su apoyo. A propósito del apoyo de las Fuerzas Armadas, 3 generales de la Fuerza Aérea fueron detenidos esta semana, supuestamente por conspirar contra Maduro. Los comentarios que llegan de Venezuela en este sentido afirman que el cartel de los soles continúa, pero sus miembros, generales de Chávez vinculados con el narcotráfico, se han envejecido y algunos han salido de las Fuerzas Armadas, pero se quedaron con el negocio. Esto deja por fuera a los nuevos generales que, por supuesto, no están conformes. Allí puede surgir la disidencia que terminará tumbando al régimen. Las imágenes de las rutas de vuelos ilegales sobre Venezuela para el año 2013 ya casi no caben en el mapa de ese país. Infortunadamente esos vuelos salen del oriente colombiano, provenientes de nuestro propio cartel, el de las FARC. Pero además hay un grupo importante de militares de rango medio, o sea, tenientes coroneles e incluso mayores, que nunca vieron los beneficios económicos provenientes de la corrupción del chavismo. En cambio, sí han visto a los cubanos apoderarse de las Fuerzas Armadas venezolanas y han recibido la orden de gritar patria, socialismo o muerte. Estos oficiales completan el cuadro de posibles golpistas. En total, hablamos de muchos militares. Por otra parte, los retirados de las Fuerzas Armadas siempre han sido muy críticos al chavismo y se han enfrentado permanentemente al socialismo del siglo XXI. No soportan el dolor de ver a sus queridas instituciones hundirse en el caos del comunismo, ni el dolor de presenciar el desmoronamiento del país a manos del castrochavismo. Y hablando de las crisis del país, parece que se llegó al límite de la paciencia de los venezolanos. Hoy, sin alimentos ni medicinas y con las necesidades más básicas insatisfechas, sin servicios públicos adecuados y con los índices de inseguridad más grandes del mundo, los venezolanos no aguantaron más. Quieren volver a vivir como lo que son, el país más rico de Latinoamérica. Por su parte, Maduro, Cabello y sus secuaces persisten en doblegar a tiros al pueblo, que valientemente sigue saliendo a las calles y sigue tratando de hacerse oír ante el mundo, aunque sus vecinos callan, como Colombia, para no indisponerse con el tirano que paradójicamente está a punto de caer. Otros actúan peor, apoyando al castrochavismo para pagar con la moneda de la cobardía los barriles de petróleo que reciben de regalo. No es fácil la situación venezolana. Desde este hermano país, algunos confiamos que ese bravo pueblo obtenga la democracia que merece y se logre sacudir de la dictadura y de la opresión del régimen actual. La cantidad de sangre que tendrá que pagar depende de la terquedad con la que las Fuerzas Armadas apoyen al moribundo régimen. A pesar de la opresión, a pesar de la indiferencia de sus países hermanos, a pesar del poder del dinero del narcotráfico y a pesar de la presencia de los cubanos, Venezuela saldrá adelante y Dios quiera que sea pronto. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Se entra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en el estudio Loren Saleh. Él es director de la ONG Operación Libertad de Venezuela
es líder estudiantil y es uno de los principales organizadores de las multitudes, de las marchas de jóvenes que se están hoy realizando en Venezuela. Loren, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias. Buen domingo. Y siempre agradeciendo cada oportunidad que tenemos de poder expresarnos, de poder comentar un poco sobre lo que está pasando en nuestro país y en definitiva en la región, porque estamos frente a una situación que involucra no solamente a los venezolanos, sino que involucra a muchos latinoamericanos. Claro que sí, nosotros aquí en Colombia estamos muy preocupados por la situación que está sucediendo hoy allá en su país, principalmente por lo que se conoce hoy en día como la masacre del 12 de febrero y los hechos que han sucedido un par de días antes y algunos días después, incluso hasta la fecha. Quisiera que nos comentara, por favor, algo de eso y qué ha sucedido con algunos de sus compañeros, con algunos de los miembros de esta ONG Operación Libertad. Y bueno, ¿qué expectativa tienen ustedes en el mediano plazo y en el corto plazo de lo que pueda suceder allá en Venezuela? Bueno, como lo hemos estado diciendo, se está cumpliendo algo que veníamos denunciando desde hace algunos años, y era la profundización de un esquema violatorio de los derechos humanos, de una dictadura que, a la par de su pérdida de popularidad, aumenta su represión y su ataque hacia la juventud, hacia los estudiantes, hacia todos aquellos que piensan distinto. Para el momento hay al menos 36 asesinatos a personas inocentes que vinculadas a las protestas, por lo menos 36 oficiales que el gobierno reconoce. Tenemos más de 70 casos de desapariciones y secuestros, en su mayoría estudiantes. Tenemos más de 2.000 detenciones arbitrarias. Nada más en el estado Miranda son más de 450 detenciones. En el Zulia 270, en Carabobo 200 detenciones. Dentro de esas detenciones, muchas de esas personas están relacionadas con Colombia o son de nacionalidad. Por cada 50 personas que están deteniendo, por cada 50 estudiantes, 2 tienen vínculos fuertes con Colombia. De esas 2.000 detenciones arbitrarias, hay casos realmente crueles, hay casos donde muchos son menores de edad y otros han recibido no solamente tortura, sino abusos sexuales por parte de los efectivos militares. Por otro lado, vemos también todas las operaciones que están haciendo en conjunto, tanto colectivos paramilitares entrenados por los grupos terroristas como FARC y ETA, con la Policía Nacional y con la Guardia, donde han estado sistemáticamente desde hace ya un mes atacando las urbanizaciones importantes de las ciudades. ¿Para qué? Para amedrentar a las personas, para generar pánico en la sociedad. Y como lo comentaba hace una semana, siguen siendo las personas de las zonas populares las más afectadas y las más perseguidas en este momento. Cuando colocamos el mapa de los fundadores y la estructura operativa de Operación Libertad, vemos cómo lamentablemente muchos de ellos ya han fallecido, otros se encuentran secuestrados y en el mejor de los casos se encuentran en el exilio por presentar varios juicios en su contra. Vemos también cómo la organización política Voluntad Popular ha sido blanco también de fuertes persecuciones, como es el caso de Daniel Ceballos, alcalde, además de alcalde, compañero de la lucha estudiantil. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, representa uno de los mejores ejemplos de lo que ha sido la generación del 2007 en Venezuela, una persona que llegó a la alcaldía con uno de los porcentajes más altos de popularidad, al igual que el alcalde Enzo Escarano en San Diego. Pues debido a que la situación que hoy estamos enfrentando los jóvenes venezolanos se aleja de llegar a un desenlace en paz. Todo lo contrario, vemos cómo sigue siendo
la violencia la mejor herramienta del régimen en Venezuela. El periódico El Nuevo Herald publicó esta semana unas cifras que realmente son preocupantes sobre la situación económica del vecino país. Dice que Venezuela está entrando en 2 años de recesión económica, los mismos 2 años serán también de hiperinflación y de severa escasez de productos. Menciona el resultado de unas encuestas que se realizaron allá en Venezuela y dice que el 70% de los venezolanos considera que la situación económica es mala, pero hay un 44% que la describe como pésima. Solamente hay un 10% que cree que la situación es buena y un 1.3%, o sea, prácticamente nadie, que considera que la situación es muy buena. El 70.9% de los venezolanos desaprueba la gestión de Maduro y hay un 35% de los venezolanos que le dan una calificación de 0 en la escala de 1 a 10. 87% de los venezolanos describen la situación económica como grave. Por supuesto, con estas cifras es imposible pretender que la gente no salga a la calle y no se manifieste en contra del gobierno. Además, las empresas privadas ya comenzaron a cerrar sus puertas porque no tienen las divisas para funcionar y para pagar sus deudas. Han perdido las líneas de crédito en el exterior. La firma Data Analysis, que es una de las principales firmas encuestadoras de Venezuela, dice que la escasez de productos de primera necesidad está en cifras cercanas al 47%, pero puede llegar a ser un 70% en las próximas semanas. O sea, la situación es dramática desde el punto de vista económico. Esto hace que prácticamente las manifestaciones pues se vuelvan algo de todos los días. Loren, yo creo que es imposible pretender que en Venezuela la situación no sea esta, y por supuesto la respuesta del gobierno es represión. ¿Han pensado ustedes que o el gobierno puede modificar su posición represiva o eventualmente los venezolanos van a ceder en su digamos en su entusiasmo o en su interés en las manifestaciones? Bueno, sin duda estamos frente al colapso, al completo colapso de un sistema que no lleva a otra cosa que a la miseria y a la decadencia, y es los sistemas comunistas. O sea, Venezuela no va a ser la excepción y pretender que va a tener éxito en términos económicos, sociales y políticos un esquema castrocomunista históricamente fracasado. Eso es imposible. Venezuela, este sistema solamente logró algo que parecía imposible, y era quebrar completamente uno de los países con mayores recursos minerales del mundo. Lograron quebrar una empresa como es el caso de PDVSA, una que estaba como una de las mejores empresas del mundo. Hoy está completamente hipotecada, completamente destruida. Destruyeron por completo el aparato productivo nacional. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque simplemente es un objetivo claro, evidente y casi que una regla necesaria para el comunismo: el control de los medios de producción. Hay fuertes intenciones por grupos económicos vinculados con la corrupción, con el contrabando y con el narcotráfico, de crear un supuesto escenario de diálogo, una supuesta mesa, donde lamentablemente el señor Santos, Juan Manuel Santos, al cual hemos denunciado como uno de los mejores aliados de la dictadura castrocomunista en nuestro país, bueno, el presidente Santos fue incapaz de pronunciarse por los más de 12 casos de torturas y desapariciones en la frontera de ciudadanos colombianos por parte de efectivos militares. No se ha pronunciado por los casos de jóvenes y estudiantes colombianos detenidos y torturados en Venezuela. No se ha pronunciado por la detención arbitraria a alcaldes electos. No se ha pronunciado por nada de estas cosas.
ni tampoco se ha pronunciado por la nacionalidad de Maduro, ni por las operaciones del cartel de los soles y del narcotráfico entre Colombia y Venezuela, tampoco se ha pronunciado por las operaciones y campamentos de la FARC, el ELN en territorio venezolano, no se ha pronunciado por nada de esto, pero sí se quiso meter para prestarse a un juego macabro con el gobierno de Brasil para generar una supuesta mesa de diálogo donde no está representada la oposición. ¿Cuál oposición está representada en esa mesa? Entonces, él quiere, no le basta con con haber metido el país de Colombia en una trampa, en unos diálogos en La Habana, con ahora querer a meternos a todos en una trampa de diálogo donde lo coordina el Foro de Sao Paulo, sin decir absolutamente nada de los asesinatos que todos los días, porque hay que destacarlo, todos los días están sucediendo en nuestro país. Loren, pues realmente lo que ocurre en Venezuela ya tristemente no nos sorprende. Ya esta situación de desabastecimiento, esta situación de violencia, inseguridad, de crisis de servicios públicos, del colapso total de un modelo político y económico que fracasó en todo el mundo y que destruyó a naciones tan prósperas como Cuba y Venezuela en su momento. Realmente esto ya no nos sorprende, pero no nos deja de preocupar, toda vez que pues venezolanos, colombianos, somos hermanos, solamente nos separa una línea imaginaria, compartimos las costumbres, el joropo, la arepa y muchas otras cosas más. Frente a ello, la responsabilidad que tiene la comunidad internacional es bastante alta, frente a lo cual de los vecinos inmediatos, de los quienes bordean a Venezuela, pues ha habido esa laxitud que usted está mencionando, particularmente frente al gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos. Vemos que desde que estaba el presidente Hugo Chávez se ha ido sofisticando el método de represión a la oposición. En un principio mataban a los opositores, como ocurrieron en los hechos del 11 de abril, y hechos posteriores y anteriores también, por supuesto. Pero al ver de que esto le estaba saliendo caro, el régimen de Hugo Chávez sofisticó la represión a la oposición, esto con el encarcelamiento a los opositores, la criminalización a la oposición, plantando evidencias que no existen. Lo vimos con casos como el de Julio Rivas, lo vimos en el caso de Alejandro Peña Esclusa y muchos otros de sus compatriotas que seguramente fue una reflexión bastante grande del régimen, que les tenía un costo político muy grande asesinar a sus represores, pero pues para neutralizarlos los fue criminalizando y generándoles una muerte judicial, por decirlo de alguna manera. Ahora con Nicolás Maduro vemos las dos cosas, ¿no? Vemos que están matando y que también están asesinando judicialmente. Frente a ello, acá hemos hecho críticas en cuanto al sistema interamericano, que ha sido bastante miope. Frente al tema de Venezuela, mucho se hablaba acá en Colombia sobre la efectividad de las medidas cautelares. ¿Funciona esto en el caso de Venezuela? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente ha dado medidas cautelares frente a personas que están siendo perseguidas judicialmente y frente a personas que están en riesgo grave e inminente de perder su vida. No, pero nada. El régimen comunista en Venezuela ha sido muy efectivo en aislar la nación y dejarnos desprotegidos a los ciudadanos de cualquier apoyo, organismo internacional. Además, vamos a ser muy francos, hoy vemos instituciones como la Organización de Estados Americanos, y sin hablar de todas las demás que han creado a nivel regional, que están completamente desviadas de sus objetivos reales, de sus orígenes y de su razón de ser. Vemos como la Organización de Estados Americanos, y ojo, esto no hay que verlo como que es la OEA, ¿no? Son los presidentes que lamentablemente hoy tenemos en América Latina. O sea, porque la OEA simplemente es la sumatoria de las decisiones de los presidentes que nos gobiernan. Y el mensaje que hoy está dejando Latinoamérica, los líderes latinoamericanos, el mensaje que le está dejando hoy a los jóvenes de nuestra región es realmente triste, vergonzoso.
vergonzoso cómo el papel que han jugado los organismos, los gobiernos en la Organización de Estados Americanos frente a los crímenes de Venezuela, frente al atropello a una dama como María Corina Machado. Eso es realmente vergonzoso. Y seguimos diciendo, o sea, lamentablemente hoy para nosotros, hoy escribí una carta casualmente dirigida a compañeros de Centro Democrático, donde nosotros dejamos muy claro que estamos en una guerra política sin cuartel contra el castrocomunismo en la región y contra todos sus aliados en América Latina. Y hoy el señor Juan Manuel Santos representa el mejor aliado y por ende representa un enemigo político para nosotros por su complicidad con los asesinatos en Venezuela a estudiantes. Y vimos cómo hace tan solo unos días miembros del partido de la U daban órdenes a la policía de Colombia de detener a jóvenes que se habían apostado en uno de los puentes para manifestar apoyo a los estudiantes en Venezuela. Eso pasó esta semana aquí en Colombia. Jóvenes fueron retenidos simplemente por colocar una pancarta y entregar volantes en apoyo a la lucha castrocomunista. La situación de los estudiantes en Venezuela es particularmente preocupante. Han sido detenidos en unas condiciones lamentables y algunos de ellos han tenido la oportunidad de grabar, de dejar unos testimonios que realmente pues son desgarradores. Vamos a una breve pausa y cuando continuemos en Realidades escucharemos un testimonio de uno de los estudiantes que tuvo la oportunidad de dejar grabado. Vamos entonces a una pausa. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los tres extranjeros, Sinio, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis de la situación venezolana y en nuestra entrevista con Loren Saleh. Él es director de la ONG Operación Libertad y él es líder de grupos estudiantiles que vienen adelantando algunas de las manifestaciones en el vecino país. Hay una grabación que tuvo la oportunidad de hacer uno de los jóvenes venezolanos en momentos en los que llegaban a detenerlo. Queremos que nuestros oyentes oigan esa grabación para después comentarla con el director de la ONG Operación Libertad. Advertimos a nuestros oyentes que en la grabación hay algunos términos fuertes, pero estamos seguros que comprenderán que es propio del momento en el que está viviendo el joven. Bueno, hermano, mis amigos, mi pan, marico, un placer, viejo. Aquí ya nos llegaron, weón. Nos mataron a uno, hay heridos, llegaron los tupamaros, están armados, llegaron los policías, acaba de llegar la Guardia Nacional, llegaron las tanquetas, acabaron de llegar los machitos del SEBIN, y pues, hasta aquí, hermano. Pero que se sepa que fue por Venezuela, por nuestro país, weón. Y si es caer, caímos. Y si es seguir, seguimos luchando. Lo quiero mucho a todos, lo quiero mucho. Adiós. Cuéntele por favor a nuestros oyentes, Loren, ¿quién es este muchacho de la grabación? Bueno, acabamos de escuchar una grabación, uno de los últimos mensajes que pudieron enviarnos algunos de nuestros compañeros cuando se encontraban atrincherados en una de las universidades de nuestro país, en los Andes venezolanos, en el estado Táchira,
Eso eran momentos en el cual colectivos armados en conjunto con los cuerpos de seguridad llegaban a esta casa de estudios. Eso fue un día después del asesinato de Carlos Tinoco, estudiante del estado Táchira, en Venezuela, donde en San Cristóbal, el municipio en el cual, por cierto, era alcalde nuestro amigo y compañero Daniel Ceballos. Un día después del asesinato de Tinoco, que le dieron un tiro en el pecho a los colectivos, 2 días después cae Wilfredo Rey por un tiro en la cabeza. Eso fue en ese momento cuando escuchábamos esa grabación. Y así como son muchos casos más. Nada más en esta semana tuvimos la pérdida de 2 compañeros fundadores de la organización, Juanmir Mesa, del estado Sucre, en Cumaná, y el caso de Juan Bazán, en Puerto Cabello, estado Carabobo. Los 2 fundadores de nuestra organización. Lamentablemente también vimos, por ejemplo, el caso de Juan Bazán, un gran amigo. Escribí hace poco sobre el caso de él. Lamentablemente, después de días de desaparición, encontramos su cuerpo desmembrado en el estado Carabobo, en Puerto Cabello. Y luego de esto sufrimos el secuestro, sus 2 compañeros más del estado Trujillo, en los Andes venezolanos, Hugo Bastida y Gabriel Boscán. Lo último que supimos de ellos fue un audio que mandaron a la 1:30 de la madrugada, hora Venezuela, donde manifestaban que estaban siendo perseguidos por colectivos. Luego perdimos comunicación y hasta ahora no hemos podido tener contacto con ellos. Ninguno de los casos, por ejemplo, de nuestra organización, ninguno llega a tener ni siquiera 30 años de edad. La mayoría profesionales ya, jóvenes, o terminando la carrera o ya graduados. Estamos frente a una persecución muy fuerte por parte de los grupos para neutralizar las protestas, pero yo creo que esto simplemente está agudizando la situación. Miremos de dónde salen estos colectivos o estos milicianos de Maduro. La periodista María Anastasia O'Grady publicó esta semana en el Wall Street Journal de Estados Unidos un artículo muy interesante que precisamente se llama ¿Quién está matando a los manifestantes de Venezuela? En este artículo la periodista dice lo siguiente: 6 documentos estampados con el sello del ejército venezolano muestran claramente que desde diciembre del 2001, agentes del entonces presidente Hugo Chávez buscaron formar una fuerza paramilitar. Más aún, los esfuerzos de reclutamiento se enfocaron en las bases militares con el fin de incorporar personal de ejército a esta milicia no uniformada. En otras palabras, el gobierno de Chávez buscaba profesionales entrenados que pudieran portar armas. Cuenta la periodista O'Grady que Miguel Rodríguez Torres, en aquel entonces era de grado teniente coronel, fue uno de los reclutadores, y ella dice tener un documento que menciona que este señor Rodríguez, quien es hoy ministro del Interior de Venezuela, pues tenía la misión de reclutar, ojalá personas provenientes de las reservas de las fuerzas militares, soldados o oficiales o suboficiales, para engrosar las filas de estas milicias o de estos grupos armados que hoy en día son los que están matando y atacando a los manifestantes. Hay otras personas que han salido muy afectadas en estas manifestaciones y en esta agresión que está haciendo los grupos de milicianos contra el pueblo venezolano. No son solamente estudiantes. ¿De qué otros grupos nos puede usted comentar, Loren, que hayan salido agredidos también o perjudicados por esta represión de las milicias de Chávez? Principalmente, pues digamos, el sector más vulnerable y más afectado por esta situación ha sido el sector universitario venezolano. Pero vemos también otros casos realmente tristes, no necesariamente de estudiantes universitarios, como es el caso de Andreina Urquiola. Ella trabajaba
en un medio de comunicación, era traductora del lenguaje mudo. Ella se encontraba en embarazo, tenía 3 meses de embarazo y fue asesinada por colectivos cuando llegaba a la zona de su residencia en el estado Miranda, específicamente en Los Teques. Uno de los colectivos le disparó cuando ella se encontraba cerca de una de las protestas en la urbanización. Un caso que conmocionó también nuestra sociedad. Y así, o sea, hemos visto muchos casos. La represión y la persecución a la dirigencia sindical hoy sigue más vigente que nunca. Y muchas personas, digamos, de disidentes, o que han salido de las filas del chavismo, hoy también están siendo muy perseguidas. Yo lo he dicho, la persecución no es solo a la oposición, la persecución a veces se agudiza más cuando son a los propios sectores del chavismo de base, a los cuales están constantemente amenazados. Y vimos también, por ejemplo, el caso de los 2 miembros militares de la Fuerza Aérea que fueron aparentemente arrestados. Se sabe muy poco de ese caso, de los miembros de la Fuerza Aérea venezolana que fueron detenidos por supuestamente estar dentro de un plan de levantamiento militar. Hay un informe sobre las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela que se titula La masacre del 12 de febrero o del Día de la Juventud. Este informe es del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, con sede en Buenos Aires, y tiene fecha 20 de marzo de este año. El informe es preparado por unos académicos, principalmente liderados por el doctor Asdrúbal Aguiar, quien es ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente del Comité Ejecutivo de este Observatorio Iberoamericano de la Democracia. Este informe tiene 155 páginas en las cuales se hacen graves denuncias sobre la situación de lo que está sucediendo en Venezuela. Hay imágenes, hay denuncias puntuales, estadísticas, fechas, nombres de aquellos que han sido víctimas de la represión del régimen de Maduro. Invitamos a nuestros oyentes a consultar, a conocer este informe que hoy ya está en nuestras páginas electrónicas www.verdadcolombia.org. También está en la página de UNOAmérica, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, www.unoamerica.org. Invitamos entonces a todos nuestros oyentes a conocer este interesante informe que tiene unas denuncias graves y un reflejo de la situación muy compleja que está viviendo hoy el vecino país de Venezuela. Muchísimas gracias, Loren, por su presencia en Realidades. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted en ocasiones anteriores, vía telefónica, pero esta vez le agradecemos mucho su presencia aquí en Realidades. Él es director de la ONG Operación Libertad, líder estudiantil de grupos que están hoy en día adelantando estas marchas de protesta contra el régimen de Maduro, heredero de la tiranía también de Hugo Chávez. Muchas gracias entonces, muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades y bueno, no nos queda más que desear lo mejor para Venezuela y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda allá, conscientes de que cuando alguien estornuda en Venezuela, aquí en Colombia se escucha. Muchas gracias, Loren. Gracias a usted. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Nos acompaña en la línea Tania Vega.
Ella es la esposa del coronel Alfonso Plazas, a quien hemos tenido invitada en este programa en muchas ocasiones y a quien antes de saludar queremos darle unas felicitaciones muy cordiales y muy sinceras por el logro político que acaba de obtener al haber sido nombrada en el Congreso de Colombia como senadora por el Centro Democrático. Tania, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Carlos, buen domingo para ti y para toda tu mesa de trabajo y especialmente para todos tus oyentes. Bueno, pues inicialmente estamos seguros de que todo lo que hablamos con usted, Tania, aquí en programas anteriores sobre los planes que usted tiene una vez llegue al Congreso, con relación principalmente al tema de los militares que están injustamente detenidos, muchos de ellos en cárceles colombianas, otros en centros de reclusión militar, pues bueno, es una de sus prioridades al llegar al Congreso. En eso le deseamos muchísimos éxitos y tenemos la seguridad de que su gestión en el Congreso de la República va a ser a la altura de lo que estamos esperando todos aquellos que votamos por usted y por la lista del Centro Democrático, y que con toda seguridad pues vamos a ver muchos frutos en el trabajo de ustedes. Hay un tema que queremos tratar el día de hoy, Tania, tiene que ver con una entrevista que le hizo el periodista Ricardo Angoso durante la semana, en el cual en esta entrevista hubo un tema que se trató y que pues por la respuesta que vemos que usted le dio al periodista quisiéramos tratar el día de hoy. La pregunta que le hizo tiene que ver con la situación de Venezuela y si esto representa una amenaza actualmente para Colombia. Yo quisiera que usted le comentara a todos nuestros oyentes sus impresiones sobre la situación que está viendo de manera, obviamente, pues como el espejo que tenemos los colombianos en nuestra hermana República de Venezuela, y cómo puede esta situación venezolana ser una amenaza hoy para Colombia. Así es, Carlos, sin duda alguna, Venezuela es el espejo de lo que puede suceder en Colombia. Yo le explicaba al periodista Ricardo Angoso, quien gentilmente me hizo esa entrevista hace unos días, que lo que está pasando en Venezuela podría pasar en este país si nosotros no tomamos la decisión histórica que tenemos que tomar en estas elecciones, porque en esa farsa, como yo llamo, del proceso de paz, lo único que se está buscando y lo único que están buscando los narcoterroristas que se encuentran sentados negociando con nuestro gobierno es llegar al poder. Y no es cierto que las fuerzas militares no puedan derrotar a los terroristas. De hecho, las han derrotado muchísimas veces. Y simplemente cuando ellos se sienten derrotados militarmente, siempre terminan consiguiendo políticos o amigos para irse a conversaciones de paz. No es la primera vez que lo hacen. Ellos están simplemente buscando otro camino para buscar hacerse al poder. Sí, también usted menciona que con relación al futuro del país ve la situación muy compleja, muy oscura, precisamente porque lo que las FARC no quieren en ningún momento es la paz, que están ocultando sus verdaderos objetivos. ¿Cree usted que es posible en el corto plazo desde el Congreso de la República ilustrar muy bien a todas las fuerzas políticas del país, incluso a los mismos ciudadanos, sobre esta realidad que ustedes están viendo en el proceso de La Habana? ¿Es parte del trabajo que usted va a liderar en el Congreso? El Centro Democrático va al Congreso a oponerse a ese proceso de paz. Y yo pienso que ese trabajo de convencimiento del que tú hablas no es difícil, porque yo creo que ya son muchos los colombianos que tienen claro que lo que nos están ofreciendo en ese proceso no es la paz. Todas estas mariposas, como digo yo, y florecitas que nos meten en mensajes hablando de la paz, ahora tratando de ir a una constituyente
tratando de que en las elecciones del 25 de mayo, a través de una papeleta, nos pregunten, ¿usted quiere la paz? Obviamente Colombia respondería que quiere la paz. La paz la quiero yo y la queremos todos los colombianos. Creo que es un enfermo mental el que no sueñe con una paz. Pero es que es muy importante, y ahí vendría el trabajo, explicarle a la gente que la paz nunca se podrá lograr mientras no haya justicia, que la paz nunca se podrá lograr mientras no haya inversión, que la paz nunca se podrá lograr mientras no haya educación. Y ya son muchos los colombianos de bien que están pidiendo que se levante esa mesa de negociación. Algunos lo han hecho de manera oficial, como lo hizo la Organización de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia. En estos días oí que el padre del ministro de Gobierno, a raíz de la infame muerte que le dieron a dos policías después de torturarlos de la manera más horrible, que es indescriptible, también pidió que se levantaran de la mesa. Lo hizo también el presidente del Partido de Cambio Radical, uno de los hijos de Luis Carlos Galán. El Centro Democrático viene pidiendo esto desde que empezó la campaña legislativa. Son muchas las personas que tienen ya claro de que en esa mesa no se está negociando ninguna paz. Allí se están negociando las facilidades que quiere las FARC para llegar al poder. No hay derecho que sean los narcoterroristas, los secuestradores, los asesinos, los que han puesto carros bombas, los que han reclutado a los niños de este país, los que han violado a nuestras mujeres, que estén sentados hoy hablando de políticas agrarias, hablando de la política antidrogas, cuando ellos han sido los más grandes narcotraficantes del planeta. No es sino tener un poquito de sentido común y de conocer la historia de nuestro país y de tener la claridad de que cada día somos más los víctimas. Yo diría que cada colombiano en este país tiene una historia donde ha sido afectado por estas personas que están hoy negociando con el gobierno en La Habana. Es Tania Vega, senadora electa por el Centro Democrático. Muchísimas gracias por su participación en Realidades, Tania, y pues nosotros tenemos la esperanza concentrada en todo lo que van a hacer los senadores, los representantes del Centro Democrático en pro de la democracia y de la libertad en Colombia. El pueblo colombiano ha venido escuchándola a usted en los micrófonos de Realidades y de muchos otros medios de comunicación, y ahora van a tener la oportunidad de oírla en el Congreso de la República. Le deseamos muchos éxitos en su gestión como senadora. Estamos seguros que va a obtener grandes resultados, principalmente para aquellos militares que hoy en día están presos, están privados de la libertad, muchos de ellos injustamente como víctimas de esta guerra jurídica que asola al país desde hace muchos años y de la cual también hemos dado muchas referencias aquí en Realidades. Muchas gracias, Carlos. Entonces. Mil gracias a ti, a tu programa. Realmente ustedes han sido uno de los medios de comunicación que me han acompañado durante estos 7 años. Yo diría que desde el primer día, que han vivido la evolución de este proceso, que siempre se han manifestado con mi dolor, con mi angustia. Y hoy quiero hacer ese reconocimiento a ustedes. Jamás imaginé yo llegar al Congreso de la República. Jamás estuvo en mis planes de vida. Yo se los he contado a ustedes en sus programas. Y quiero pedir también a todos esos colombianos que me han escuchado durante estos 7 años y que han vivido el proceso de vida que yo he tenido que llevar, a que nos acompañen en las elecciones del 25 de mayo, votando por el candidato del Centro Democrático. El Centro Democrático va a ir a hacer una lucha fuerte. El Centro Democrático está conformado por senadores y representantes, los que hemos logrado salir electos
aunque yo creo que fueron más, porque ese es otro tema, el del fraude y el de los votos que nos robaron y que han sido ya denunciados por el Partido Centro Democrático, que nos acompañen ahora con nuestro candidato, porque las personas que estamos allí somos personas absolutamente nuevas en la política, pero decididas a luchar por la libertad de este país. No podemos permitir que nos roben la libertad, no podemos permitir que vivamos la misma angustia, la misma tragedia que está viviendo Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Carlos, a tu mesa de trabajo, por todo este apoyo a través de estos 7 años. Quiero pedirles también una oración, porque el reto que me he fijado no es nada fácil. Creo que en toda esta prueba que yo he tenido que vivir hay un designio de Dios para que yo luche por esta causa. Muchísimas gracias a ti, Carlos. No, Tania, a usted muchísimas gracias por su participación en nuestro programa, como siempre, y estamos seguros de que vamos a ver en su trabajo en el Senado grandes éxitos. Muchos éxitos entonces, y pronto estaremos hablando nuevamente. Gracias, Tania. Gracias. Y hablando de la guerra jurídica, hoy les traemos una entrevista con José Jaime Uzcategui, hijo del general Jaime Humberto Uzcategui, quien se encuentra injustamente en prisión desde hace 15 años por la masacre de Mapiripán. Su hijo ha hecho una vigilia permanente desde hace 12 días frente a la sede de la OEA en Bogotá, donde exige garantías judiciales para los militares que en casos como el de su padre no se les ha respetado el debido proceso. En estos 15 años hemos tenido que darnos cuenta que ni en la Fiscalía, ni en los juzgados, ni en los tribunales se les dan todas las garantías a los militares. Ya de por sí que mi papá lleve 15 años privado de la libertad en un proceso penal y que todavía ese proceso no haya culminado, pues es claramente una violación al debido proceso, porque se viola ese principio de celeridad en el que cualquier ciudadano tiene que ser juzgado en el menor tiempo posible, y en el caso del general Uzcategui ya lleva 15 años. Pero si se ve más allá, ha habido falsas víctimas como las que ya el país conoce. Por lo menos 12 de las 20 víctimas que la Corte Interamericana certificó como víctimas de la masacre de Mapiripán ya están demostradas como falsas víctimas. Eso es decir que hoy mi papá está condenado a 40 años de cárcel por 12 personas que en realidad no murieron en Mapiripán. El caso, que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2003, a la fecha no ha emitido ninguna respuesta, pero sí ha dejado ver varias irregularidades dentro del proceso. Entonces he venido aquí a la Comisión Interamericana en estos últimos 8 o 9 días. Estoy durmiendo en una carpa al frente de la sede de la OEA en Bogotá para pedirle, para suplicarle, porque deberías exigirle, pero ante estos organismos pues es una súplica la que yo elevo, pidiéndoles que de una vez por todas intervengan para garantizar los derechos de mi papá y de mi familia, que han sido vulnerados durante 15 años. El hijo del general Uzcategui también ha denunciado el beneficio en los fallos que otorgan algunos organismos internacionales, más por las preferencias ideológicas que por la real defensa de los derechos humanos. Pero es muy lamentable que cuando se trata de personalidades de izquierda o que pertenecen a un partido de izquierda o que están apadrinadas por colectivos de abogados o por organizaciones de derechos humanos de izquierda, esos son trámites y procedimientos que duran muy poco tiempo. Pero aquí, tratándose del hijo de un general del ejército que no está representado en realidad por ningún abogado, sino que ha hecho llegar los documentos a la comisión, obviamente cumpliendo todos los requisitos que exige la comisión, llevan 11 años sin darme una respuesta. Entonces llegué aquí casi ya con una situación desesperada de ver cómo mi papá lleva 15 años envejeciendo en una cárcel militar, una cárcel injusta que no le corresponde, porque él ha demostrado su inocencia hasta la saciedad. Pero en este caso no solo no se ha respetado el debido proceso, tampoco han respondido los promotores de las falsas víctimas como Mariela Contreras, por las que el Estado ha tenido que pagar cuantiosas indemnizaciones. El proceso en la Fiscalía ahí sí avanza supremamente lento contra la familia de Mariela Contreras. No se ha querido compulsar copias para investigar penalmente a los abogados del colectivo José Alvear Restrepo. Estas personas ya han reconocido los cargos, no solamente han dicho que sí, que efectivamente engañaron la justicia, sino que además aseguran y certifican que lo hicieron con la asesoría del colectivo que los instruyó para que mintieran. Entonces, de esa manera nadie entiende por qué las injusticias son para
los militares y tratándose de hacer justicia con un grupo de abogados muy poderoso en Colombia de izquierda, ahí sí la justicia no avanza y no opera porque aparentemente ellos tienen licencia para engañar. José Jaime Uzcategui concluyó haciendo un llamado de atención al gobierno acerca de la falta de garantías y la injusticia que se está presentando en el sistema judicial colombiano y la falta de atención de los organismos internacionales frente a casos emblemáticos como el de su padre, el general Jaime Humberto Uzcategui. Sí, le agradezco mucho a Verdad Colombia que me dé este espacio para hacer un llamado a la Organización de Estados Americanos, al mismo Estado colombiano, a la justicia colombiana y a la sociedad civil, a la ciudadanía en general, para que presten especial atención a lo que está sucediendo con nuestros militares privados de la libertad. Hago un llamado para que se preste atención. Los derechos humanos son universales, son tan importantes el derecho humano del ciudadano corriente como el del ciudadano que porta un uniforme militar. Si me tengo que ir sin una respuesta de la Comisión en esa fecha, sí dejaré una constancia pública de que el sistema interamericano solo sirve para favorecer a los ciudadanos que se presentan como ciudadanos de izquierda o que tienen una afinidad ideológica a la que tiene actualmente la Comisión, pero definitivamente las violaciones a los derechos de las familias, en este caso los militares, no son importantes y son tratadas con indiferencia desde la Comisión, que le parece muy normal y muy justo que un general inocente lleve junto a su familia 15 años en la cárcel. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire. Ahí viene una. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, ¿sos argentino también? ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidad. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.